Capítulo 7. Esperanza se une a Cristiano. Ahora, vi en mi sueño que Cristiano no avanzaba solo, porque había uno que se llamaba Esperanza, por haber contemplado a Cristiano ya fiel en sus palabras y su conducta en sus sufrimientos en la feria, que se unió a él en su camino, y haciendo un pacto de hermandad, le dijo que sería su acompañante. Así, uno murió para dar testimonio de la verdad, y otro se levantó de sus cenizas para ser un compañero con Cristiano en su peregrinaje. Esa esperanza también le dijo a Cristiano que había muchos más de los hombres de la feria que se tomarían algún tiempo y después le seguirían. Y vi que rápidamente después de que ellos salieron de la feria, que alcanzaron a uno que iba delante de ellos que se llamaba Interés. Y le dijeron, ¿de dónde vienes, señor? ¿Y cuánto tiempo llevas en este camino? Él les dijo que venía de la ciudad de Buenas Palabras y se dirigía a la ciudad celestial, pero no les dijo su nombre. De buenas palabras, dijo Cristiano. ¿Hay algo bueno que viva por allí? Sí, eso espero, dijo Interés. Dime, señor, continuó Cristiano, ¿cómo podemos llamarte? Yo soy un extranjero para ustedes, respondió Interés, y ustedes para mí. Si van por ese camino me alegrará su compañía, y si no, debo contentarme. Cristiano dijo, he oído hablar de esa ciudad de buenas palabras y según recuerdo dicen que es un lugar de mucha riqueza. Interés dijo, sí, te aseguro que sí es y tengo allí muchos familiares ricos. Entonces, dijo Cristiano, dime, ¿quiénes son tus familiares? Si es que puedo preguntarlo. Interés dijo, casi toda la ciudad y en particular el señor voluble, el señor oportunista, el señor buenas palabras, de cuyos ancestros tomó el nombre de la ciudad, también el señor halago, el señor dos caras, el señor cualquier cosa, el señor clérigo de nuestra parroquia, el señor dos lenguas, era hermano de mi madre, por parte de padre, y para decir verdad, yo me he convertido en un caballero de buena calidad. Sin embargo, mi bisabuelo era barquero que miraba hacia un lado y remaba hacia el otro, y yo obtuve la mayor parte de mis posesiones con la misma ocupación. Entonces, ¿eres hombre casado? Preguntó Cristiano. Sí, respondió Interés, y mi esposa es una mujer muy virtuosa, hija de una mujer virtuosa. Ella era la hija de mi señora Simulación, y por eso provenía de una familia muy honorable, y ha llegado a tal pedigrí que sabe cómo trasladarlo a todos, desde un príncipe hasta un campesino. Es cierto que diferimos en cierto modo de la religión de los más estrictos, pero en dos pequeños puntos. Primero, nunca nos esforzamos para ir contra viento y marea. Segundo, siempre somos de lo más celosos cuando la religión camina con sus zapatillas de plata y nos encanta caminar con ella en las calles cuando brilla el sol y la gente la aplaude. Entonces Cristiano se apartó un poco hacia su compañero Esperanza, diciéndole, pasa por mi mente que este es interés de buenas palabras, y si así es, tenemos un villano en nuestra compañía, como los que habitan en aquella zona. Entonces dijo Esperanza, pregúntale, creo que no debería avergonzarse de su nombre. Así que Cristiano se acercó a él otra vez y le dijo, Señor, hablas como si supieras algo más de lo que sabe todo el mundo, y si no me equivoco, creo que sé quién eres. ¿No es tu nombre, señor Interés de buenas palabras? Respondió Interés. Ese no es mi nombre, sino un sobrenombre que algunos que no pueden soportarme me han puesto. Y debo concentrarme con soportarlo como un reproche, al igual que otros buenos hombres han soportado los suyos antes que yo. Cristiano dijo, pero ¿no le diste nunca ocasión a los hombres para que te llamasen así? Nunca, nunca, dijo Interés. Lo peor que hice para nunca darles ocasión de ponerme ese nombre fue que siempre tuve la suerte de acertar en mi juicio con los tiempos presentes, cualquiera que fuesen, y me salió bien. Pero si las cosas han salido así, las considero una bendición, pero que los maliciosos no me carguen de reproche por eso. Cristiano le respondió, pensé que eras el hombre del que oí hablar, y para decirte lo que pienso, me temo que ese nombre es más adecuado para ti de lo que estás dispuesto a creer. Entonces Interés le dijo, bien, así lo piensas, yo no puedo ayudarte. Encontrarás en mí que soy buen acompañante, si es que aún quieres admitirme en tu compañía. Entonces Cristiano le dijo, si vienes con nosotros, debes ir contra viento y marea, lo cual percibo que va en contra de tu juicio. También debes aceptar la religión, aunque vistan harapos, al igual
que cuando vista zapatos de plata y permanecer a su lado cuando esté atada con grillos, al igual que cuando camine por las calles entre aplausos. Tú no debes de imponerme nada, le dijo Interés, nada, ni señorear sobre mi fe. Déjame libre y permite que vaya con ustedes. Cristiano le dijo, ni un paso más, a menos que hagas lo que te propongo, como hemos hecho nosotros. Entonces dijo Interés, nunca abandonaré mis viejos principios, ya que son inofensivos y provechosos. Si no puedo ir con ustedes, entonces seguiré como antes de que me alcanzasen, yo solo, hasta que me alcance alguno que se alegrará de mi compañía. Y vi en mi sueño que Cristiano y Esperanza le abandonaron y se mantuvieron a distancia de él. Pero uno de ellos, al mirar atrás, vio a tres hombres que seguían al señor Interés, y he aquí que cuando le alcanzaron, él les hizo una gran reverencia, y ellos también le elogiaron. Los nombres de estos eran Señor Apego al Mundo, Señor Amor al Dinero y Señor Avaricia. Hombres que eran conocidos del señor Interés porque habían sido compañeros de escuela cuando eran niños y les enseñó un tal señor acaparador, maestro en la escuela, en amor a las ganancias, que es una población con mercado en el condado de Codicia, en el norte. Este maestro les enseñó en el arte de conseguir, ya fuese por violencia, fraude, halago, mentira, o por llevar un disfraz de religión, y esos cuatro caballeros habían alcanzado un alto grado del arte de su maestro, tanto que cada uno de ellos podría haber tenido una escuela propia. Bien, y cuando, como he dicho, se saludaron, el señor Amor al dinero le dijo al señor Interés, ¿quiénes son los que van en el camino por delante de nosotros? Porque Cristiano y Esperanza estaban aún al alcance de la vista. Interés respondió, son un par de hombres de un país lejano que van en peregrinaje a su modo. Ay, dijo el señor Amor al dinero, ¿por qué no se quedaron para que pudiéramos haber tenido su buena compañía? Porque ellos y nosotros, y tú, señor, espero, vamos todos en peregrinaje. Entonces le respondió el señor Interés. Nosotros ciertamente sí, pero son los hombres que van, pero los hombres que van adelante son tan rígidos y aman tanto sus propias ideas y tienen en tan poca estima las opiniones de otros, que a pesar de lo piadoso que sea un hombre, si no está de acuerdo con ellos en todo, le alejan de su compañía. Entonces el señor Avaricia les dijo, eso está mal, pero leemos de algunos que son rectos en exceso, y la rigidez de tales hombres prevalece en ellos para juzgar y condenar a todos excepto a ellos mismos. Pero dime, ¿qué y cuántas eran las cosas en que diferían? Respondió el señor Interés, pues ellos en su terquedad concluyen que es su obligación apresurarse en su viaje en todos los tiempos, y yo estoy a la espera de viento y marea. Ellos están a favor de arriesgarlo todo por Dios, y yo soy a favor de aprovecharlo todo para asegurar mi vida y mi hacienda. Ellos quieren aferrarse a sus ideas, aunque todos los demás hombres están en contra de ellos. Pero yo soy a favor de la religión, siempre que los tiempos y mi seguridad la soporten. Ellos defienden la religión cuando está en harapos y desprecio, pero yo estoy a favor de ella cuando camina con zapatillas de plata, a la luz del sol y con aplausos. El señor Apego al Mundo replicó, ay, y tienes razón, señor Interés. Yo por mi parte considero necio a quien, teniendo la libertad de mantener lo que tienen, es tan poco sabio como para perderlo. Seamos sabios como serpientes. Es mejor seguir la hierba cuando brille el sol. La abeja se oculta tranquila durante el invierno y sale solamente cuando puede obtener un beneficio con placer. Dios envía lluvia y a veces luz del sol, y si son tan necios para atravesarlo primero, entonces estemos contentos de llevar con nosotros el buen tiempo. Por mi parte, prefiero la religión que nos asegure las buenas bendiciones de Dios, porque ¿quién gobernando por la razón puede imaginar que Dios nos ha otorgado las cosas buenas de esta vida, pero se las guarda para sí mismo? Abraham y Salomón se hicieron ricos en la religión, y Job dice que el hombre bueno atesora oro como si fuera arena, pero él no es como los hombres que van delante, si es que ellos son como los que has escrito. Avaricia dijo, creo que todos estamos de acuerdo con esto, y por lo tanto no es necesario seguir hablando. Amor al dinero respondió, no, no es necesarias más palabras sobre este asunto, porque quien no cree ni la escritura ni en la razón, y tenemos ambas cosas de nuestra parte, tampoco conoce su propia libertad ni busca su propia seguridad. Hermanos, dijo Interés,
Nosotros, como ven, vamos todos en peregrinaje y para alejarnos mejor de cosas que son malas, permitan que les proponga esta pregunta. Supongamos que un hombre, ministro, mercader, tuviera delante una ventaja para poder conseguir las buenas bendiciones de esta vida y, sin embargo, no pudiera llegar a ellas, sino al menos en apariencia, al volverse extraordinariamente celoso en algunos puntos de la religión que antes no había practicado. ¿No puede usar este medio para llegar a su fin y aún así seguir siendo un hombre honesto? Entonces, Amor al Dinero dijo, veo dónde quieres llegar con tu pregunta y con el permiso de estos caballeros me esforzaré para dar una respuesta. Y antes contestaré tu pregunta en cuanto a un ministro. Supongamos que un ministro, un hombre digno que solo posee un pequeño beneficio, tiene ante sus ojos una ganancia mucho mayor y también tiene ahora una oportunidad de conseguirla. Sin embargo, debe hacerlo desde el aspecto más estudioso, predicando con más frecuencia y celo, y debido a que el ánimo del pueblo lo requiere, alterando algunos de sus principios. Por mi parte, no veo razón alguna para que un hombre no pueda hacer esto, dado que tenga un llamado, y muchas otras cosas, además, y siga siendo un hombre honesto. Porque, uno, su deseo de obtener mayor beneficio es legítimo. Esto no puede contradecirse ya que la providencia lo ha puesto delante de él. Por lo tanto, entonces puede obtenerlo si puede, sin poner obstáculos por motivos de conciencia. 2. Además, su deseo de ese beneficio le hace ser más estudioso, un predicador más celoso, y así le hace un mejor hombre. Sí, le hace mejorar, lo cual está de acuerdo con la mente de Dios. 3. En cuanto a hacer cuestiones o concesiones por el ánimo de su gente, al disentir y alterar algunos de sus principios, A. Tiene un sentimiento de abnegación. B. Tiene una conducta dulce y amigable. C. Es más apto para la función ministerial. 4. Concluyo entonces que un ministro que cambia lo poco por lo mucho no debería ser juzgado como avaricioso por hacerlo, sino más bien, ya que ha mejorado por eso en su trabajo, ha de ser considerado como quien sigue su llamado y la oportunidad que ha llegado a sus manos de hacer el bien. Y ahora, la segunda parte de la pregunta que concierne al mercader que has mencionado. Supongamos que tal persona tiene un empleo pobre en el mundo, pero al volverse religioso puede mejorar su mercado, quizá obtener una esposa rica o clientes mucho mejores para su tienda. Por mi parte no veo razón alguna para que esto no se haga con legitimidad, porque, uno, volverse religioso es una virtud, sea cual sea el medio empleado para hacerlo. 2. Tampoco es ilegítimo obtener una esposa rica o más clientes para mi tienda. 3. Además, el hombre que así se vuelve religioso consigue lo que es bueno, de quienes son buenos, al volverse él mismo bueno, por lo tanto, tiene una buena esposa y buenos clientes y buena ganancia, y todo eso por volverse religioso, lo cual es bueno. Por lo tanto, volverse religioso para obtener todo eso es un plan bueno y provechoso. Esa respuesta planteada así por el señor Amor al Dinero a la pregunta del señor Interés fue muy aplaudida por todos ellos, por lo tanto llegaron a la conclusión de que todo ello era muy sano y ventajoso. Y como pensaban que ningún hombre podría contradecirlo, y debido a que Cristiano y Esperanza estaban a un alcance de la vista, acordaron justamente plantearles la pregunta en cuanto los alcanzasen, y también porque se habían opuesto al señor Interés. Entonces los llamaron y ellos se detuvieron y se quedaron quietos hasta que les alcanzaron. Pero ellos acordaron mientras caminaban que no el señor Interés, sino el señor Apego al Mundo debería proponerles la pregunta, porque suponían que la respuesta que le dieran a él sería independiente del fragor que había surgido entre el señor Interés y ellos cuando se separaron un poco antes. Así que les alcanzaron. Y después de breves saludos, el señor Apego al Mundo propuso la pregunta a Cristiano y a su compañero, y les pidieron que respondieran si podían. Cristiano dijo, incluso un bebé en la religión puede responder otras 1000 preguntas como esta, porque si es ilegítimo seguir a Cristo por el pan, tal como lo es, ¿cuánto más abominable es hacer de él y de la religión un pretexto para conseguir y disfrutar el mundo? Tampoco encontramos que ningún otro pagano, hipócrita, diablo y brujo tenga esa opinión. Uno, paganos, porque cuando Amor y Siquem
quisieron las hijas y el ganado de Jacob y vieron que no tenían otra manera de llegar a ellos sino por ser circuncidados, les dijeron, si cada varón de los nuestros es circuncidado como todos ellos lo son, ¿no serán no serían nuestros también su ganado y su sustancia y sus hijas? Lo que ellos querían conseguir eran sus hijas y su ganado, y su religión fue el pretexto que utilizaron para llegar a ellos. Lean la historia completa. 2. Los fariseos, hipócritas, también eran de esta religión. Fingían hacer largas oraciones, pero su intención era conseguir las casas de las viudas y el juicio de Dios sobre ellos fue mayor condenación. 3. Judas, el diablo, también era de esta religión. Él era religioso por dinero para poder poseer lo que había en la bolsa, pero se perdió, fue rechazado y fue el hijo de perdición. 4. Simón el mago también profesaba esta religión y quería obtener el Espíritu Santo comprándolo con dinero. Y su sentencia de boca de Pedro fue acorde con su corazón. 5. También pienso que un hombre que sigue la religión a causa del mundo desechará la religión a causa del mundo, porque tal ciertamente como Judas pensó en el mundo para hacerse religioso, así igualmente también vendió la religión y su maestro por lo mismo. Responder, por lo tanto, la pregunta afirmativamente como percibo que ustedes han hecho y aceptar como auténtica tal respuesta es pagano, hipócrita y diablo, y su recompensa será según sus obras. Entonces, se miraron fijamente los unos a los otros, pero no con la intención de responder a Cristiano. Esperanza también aprobó la sensatez de la respuesta de Cristiano, de modo que hubo un gran silencio entre ellos. Y el señor Interés y sus compañeros se quedaron pasmados y se quedaron atrás, de modo que Cristiano y Esperanza los adelantaron. Entonces dijo Cristiano a su compañero, si estos hombres no pueden permanecer ante la sentencia de hombres, ¿cómo lo harán ante la sentencia de Dios? Y si se quedan mudos cuando vasos de barro los confrontan, ¿qué harán cuando sean reprendidos por las llamas de un fuego devorador? Entonces, Cristiano y Esperanza los adelantaron otra vez y prosiguieron hasta llegar a la delicada llanura llamada Alivia, donde fueron muy contentos, pero esa llanura era estrecha, de modo que pronto la atravesaron y en el extremo más apartado de esta llanura había un pequeño monte llamado Lucro, y en este monte una mina de plata, la cual algunos de los que habían pasado antes por ese camino, debido a su rareza, se habían apartado para ver. Pero al acercarse demasiado a la boca del foso, y debido a que el terreno allí era inestable, se removió y resultaron muertos. Algunos también habían quedado mutilados allí y no pudieron volver a ser los mismos hasta el día de su muerte. Entonces vi en mi sueño que un poco apartado del camino sobre la mina de plata estaba Demas, caballerosamente, para llamar a los viajeros a que se acercaran a verla, y les dijo a Cristiano y a su amigo, vengan aquí y les enseñaré algo. Cristiano preguntó, ¿qué es tan merecedor de que nos apartemos del camino para verlo? Demas respondió, aquí hay una mina de plata y se puede cavar un poco para encontrar tesoros si se acercan. Con un poco de trabajo ustedes mismos podrán encontrar riquezas. Esperanza dijo, vayamos a ver. Cristiano dijo, yo no, pues he oído hablar de este lugar antes y de los muchos que han muerto aquí. Y además ese tesoro es un lazo para quienes lo buscan, porque les obstaculiza en su peregrinaje. Entonces Cristiano llamó a Demas diciendo, ¿no es peligroso ese lugar? ¿No ha obstaculizado a muchos en su peregrinaje? A lo que Demas respondió, no es muy peligroso, excepto para quienes no tienen cuidado. Pero se sonrojó mientras decía esas palabras. Cristiano dijo, no nos acerquemos de un paso, sino sigamos por nuestro camino. Esperanza le dijo, te aseguro que cuando llegue Interés, si recibe la misma invitación que nosotros, él se acercará hasta aquí para ver. No tengo duda de eso, respondió Cristiano, porque sus principios le conducen de ese modo. Y apuesto lo que quieras a que él muera aquí. Preguntó Demas. ¿No quieren acercarse a ver? Cristiano dijo. Demas, tú eres un enemigo de los caminos rectos del Señor de este camino, y ya has sido condenado por apartarte tú mismo, por uno de los jueces de su majestad. ¿Y por qué quieres llevarnos a nosotros con la misma condenación? Además, si nos apartamos de nuestro Señor el Rey, ciertamente se enterará y nos pondrá en vergüenza cuando podríamos estar confiadamente delante de Él. Demas clamó otra vez que él también pertenecía a su fraternidad y que ellos se retrasaban un poco. Él también caminaría con ellos. ¿Cuál es su nombre?
¿No es el mismo el que te ha llamado? Sí, mi nombre es Demas, soy hijo de Abraham. Cristiano le respondió, te conozco. Giesi era tu bisabuelo y Judas tu padre, y tú has seguido los pasos de ellos. Es una burla diabólica la que usas. Tu padre fue colgado por traidor, y tú no mereces mejor recompensa. Puedes estar seguro de que cuando lleguemos hasta el rey le hablaremos de tu conducta. Y así prosiguieron su camino. Entonces Interés y sus compañeros fueron visibles de nuevo en el camino, y ellos, ante la primera invitación, se acercaron a Demas. Ahora bien, no estoy seguro de si cayeron en el foso al mirar por su boca, o si se metieron para acabar, o si se asfixiaron en el fondo de los vapores que suben normalmente. Pero lo que sí observé es que no se les volvió a ver en el camino. Entonces Cristiano cantó, Interés y Demas están de acuerdo. El uno llama, al otro corre de su lucro. Poder participar. Así se ocupan en el mundo. No prosiguen. No se les ve más. Y ahora vi que justamente al otro lado de esta llanura los peregrinos llegaban a un lugar donde había un viejo monumento al lado del camino, y al verlo ambos quedaron perplejos debido a lo extraño de su forma, porque les parecía como si hubiera sido una mujer transformada en forma de columna. Por lo tanto, allí se quedaron mirando, pero durante un rato no pudieron saber qué debían hacer. Al final, Esperanza vio que encima de la cabeza había unas palabras escritas de modo inusual, pero al no ser él un erudito, llamó a Cristiano, pues él tenía cultura, para ver si podía descifrar el significado. Y él se acercó y después de pensar un poco, describió que el escrito decía, acuérdense de la esposa de Lot, y se lo leyó a su compañero. Después de lo cual ambos concluyeron que era la columna de sal en la que la esposa de Lot se había transformado, por mirar atrás, con un corazón codicioso, cuando iban huyendo de Sodoma para ponerse a salvo. Esa imagen repentina y sorprendente les dio ocasión para ese discurso. Ah, dijo Cristiano, hermano mío, esta es una escena razonable. Llegó oportunamente a nosotros después de la invitación de Demas nos hizo acercarnos a mirar el monte Lucro, y si hubiéramos sido tal como él deseaba y como tú te inclinabas a hacer, hermano mío, no sé qué nos habría sucedido. Lo que nos habría sucedido, lo que a esta mujer, seríamos un espectáculo para que contemplasen quienes llegasen después. Esperanza dijo, siento haber sido tan necio y tengo que preguntarme por qué no me sucedió lo mismo que al esposo de Lot. Porque, ¿dónde estaba la diferencia entre ella y yo? Ella solo miró atrás y yo tuve el deseo de ir a ver. Bendita sea la gracia, y me avergüenzo de que alguna vez tal cosa estuviera en mi corazón. Consideremos lo que vemos acá, dijo Cristiano, para ayuda nuestra en el futuro. Esta mujer escapó a un juicio porque no cayó víctima de la destrucción de Sodoma. Sin embargo, fue destruida por otro. Como vemos, quedó convertida en una columna de sal. Esperanza dijo, cierto, y ella puede ser para nosotros una advertencia y un ejemplo. Advertencia para que evitemos su pecado, o una señal del juicio que caerá sobre quienes no atiendan esa advertencia. Así, Corán, Datán y Abiram, con los 250 hombres que pertenecieron y perecieron en su pecado, también se convirtieron en una señal o ejemplo para que otros presten atención. Pero sobre todo, debo pensar una cosa, y es cómo Demas y sus compañeros pueden estar ahí tan confiados para buscar ese tesoro, el cual esta mujer, por mirar atrás, porque no leemos que ella se apartó ni un paso del camino, fue convertida en una columna de sal, especialmente porque el juicio que cayó sobre ella la convirtió en un ejemplo a la vista de donde ellos están, porque no pueden evitar verla en cuanto levanten sus ojos. Cristiano dijo, es para maravillarse, y se deduce que sus corazones se han vuelto desesperanzados, y puedo decirte que pueden compararse adecuadamente con quien roba en presencia del juez o quienes matan delante de la horca. Se dice de los hombres de Sodoma que eran pecadores sobremanera, porque eran pecadores delante del Señor, es decir, ante sus ojos, y a pesar de la bondad que Él les había mostrado, porque la tierra de Sodoma era como el huerto de Edén hasta ahora, por lo tanto, eso le provocó aún más celos e hizo que su plaga fuese tan ardiente como el fuego del Señor desde los cielos pudiera ser. Y racionalmente debe concluirse que los hombres como esos, tal como estos son, que pecan a plena luz
Sí, y también a pesar de tales ejemplos que están continuamente delante de ellos para advertirles que hagan lo contrario, deben ser participantes de los juicios más severos. Esperanza dijo, sin duda, has dicho la verdad, pero qué gran misericordia que ni tú, y especialmente yo, no nos hayamos convertido en ese ejemplo. Eso no nos da ocasión nos da ocasión para darles gracias a Dios, para temer delante de Él y recordar siempre a la esposa del otro. Y vi entonces que prosiguieron su camino hasta un agradable río, el cual el rey David llamó el río de Dios. Pero Juan, el río de agua de vida, y su camino pasaba justamente por la ribera del río. Por lo tanto, allí Cristiano y su compañero caminaron con gran deleite, también bebieron del agua del río que resultó agradable y vigorizante para sus espíritus cansados. Además, en las riberas de este río, a cada un lado, había verdes árboles que daban todo tipo de fruto, y las hojas de los árboles eran buenas como medicina. Con el fruto de estos árboles también sintieron gran deleite, y con las hojas que comieron para evitar indigestiones y otras enfermedades que son propias de quienes se acaloran por los viajes, al otro lado del río había también una pradera, curiosamente hermoseada con lirios, y estaba verde durante todo el año. En esa pradera se tumbaron y se durmieron, porque aquí podían descansar con seguridad. Cuando despertaron, recogieron otra vez frutos de los árboles y volvieron a beber del agua del río y se tumbaron de nuevo a dormir. Lo mismo hicieron varios días y noches. Entonces cantaron: ¿cómo reluce este río cristalino para encontrar al peregrino? Al lado del camino, las verdes praderas reciben los fragantes olores que les dan las flores. Y aquel que puede saborear el agradable fruto y las hojas de estos árboles para poder comprar este campo, pronto todo venderá. Y cuando se disponían a continuar, porque aún no habían llegado al final de su camino, comieron y bebieron y después partieron. Ahora, ven y sueño que no habían llegado muy lejos cuando el río y el camino durante un trecho se separaban, ante lo cual lamentaron, pero no se atrevieron a apartarse del camino. Ahora, el camino desde el río era áspero y sus pies estaban delicados a causa de sus viajes, y por eso las almas de los peregrinos se desalentaron mucho a causa del camino, y aunque continuaron a pesar de ello, desearon un camino mejor. Ahora bien, un poco más adelante de ellos había a mano izquierda del camino un prado, y en ellos unos peldaños para remontarlo, y esa pradera se llamaba Prado de la Senda Apartada. Entonces Cristiano le dijo a su compañero: si este prado discurriera al lado de nuestro camino, podemos ir por él. Entonces se acercaron a los escalones para mirar y vieron un sendero a lo largo del camino al otro lado de la valla. Es como yo deseaba, dijo Cristiano. Este es el camino más fácil. Ven, bueno de Esperanza, y sigamos este sendero. Esperanza le dijo: pero, ¿y si este sendero nos aparta del camino? Cristiano dijo: no es probable. Mira, ¿no discurre al lado del camino? Entonces Esperanza, siendo convencido por su compañero, fue tras él por los escalones. Cuando hubieron cruzado y estaban en el sendero, comprobaron que era muy cómodo para sus pies, y al mirar delante de ellos, divisaron un hombre que caminaba con ellos, y su nombre era Vana Confianza. Y le llamaron y le preguntaron hacia dónde se dirigía. Él dijo: a la puerta celestial. Mira, dijo Cristiano, ¿no te lo dije? Por eso puedes ver que vamos en el sendero correcto. Y continuaron, y el hombre iba delante de ellos. Pero he aquí que cayó la noche y se puso muy oscuro, de modo que quienes iban más atrás perdieron de vista al hombre que iban delante de ellos. El que iba delante de ellos, de nombre Vana Confianza, al no ver el camino que tenía por delante, cayó en un profundo foso que a propósito había formado allí el príncipe de aquellas tierras, para atrapar en él a los necios vanagloriosos, y quedó hecho pedazos por la caída. Ahora bien, Cristiano y su compañero lo oyeron caer y le llamaron para saber qué había sucedido, pero no recibieron respuesta alguna. Y solo oyeron un quejido. Entonces dijo Esperanza: ¿dónde estamos ahora? Y su compañero se quedó en silencio, temiendo que le había desviado del camino, y comenzó a llover con truenos y relámpagos de manera muy tormentosa, y las aguas subieron rápidamente. Entonces Esperanza se lamentó para sí diciendo: ojalá me hubiera quedado en el camino. Cristiano dijo: ¿quién habría pensado que este sendero nos apartaría del camino? Y Esperanza dijo: yo me temía eso al principio y por eso te hice una suave advertencia. Debería haber insistido más, pero tú eres más viejo que yo. Entonces Cristiano le dijo:
Buen hermano, no te ofendas. Lamento haberte apartado del camino y haberte puesto en este peligro tan inminente. Te ruego, hermano mío, que me perdones, pues no lo hice con mala intención. Esperanza le dijo, recibe consuelo, hermano mío, pues te perdono, y también creo que esto será para nuestro bien. Cristiano respondió, me alegra tenerte contigo, a un hermano misericordioso, pero no debemos quedarnos aquí, intentemos regresar al camino. Esperanza dijo, pero bueno, hermano, deja que yo vaya adelante. Cristiano le dijo, no, por favor déjame ir adelante a mí para que si hay algún peligro yo sea el primero en encontrarlo, porque por mi causa nos apartamos los dos del camino. Esperanza le respondió, no, tú no irás adelante porque al estar tu mente angustiada puede llevarte a que te apartes de nuevo del camino. Entonces, para aliento de ellos, oyeron la voz de uno que decía, vuélvete por el camino por donde fuiste, vuelve a estas tus ciudades. Pero para entonces las aguas estaban muy crecidas, y por esa razón el camino de regreso era muy peligroso. Entonces pensé que es más fácil apartarse del camino donde estamos que regresar cuando nos hemos apartado. Sin embargo, se aventuraron a regresar, pero estaba tan oscuro y las aguas estaban tan crecidas que en el regreso podrían haberse ahogado 9 o 10 veces. Tampoco pudieron, a pesar de su mucha diligencia, regresar a los escalones aquella noche. Por lo tanto, al fin pudieron llegar a un pequeño refugio y allí se sentaron hasta que llegase el día. Pero al estar cansados se quedaron dormidos, y no muy lejos del lugar donde ahora estaban, había un castillo llamado Castillo de la Duda, cuyo dueño era el gigante Desesperación, y en sus terrenos era donde estaban durmiendo. Y al levantarse temprano en la mañana y recorrer sus terrenos, agarró a Cristiano y Esperanza durmiendo en sus tierras. Entonces, con una sonrisa y áspera voz, les despertó y les preguntó de dónde venían y qué hacían en sus tierras. Ellos dijeron que eran peregrinos y que no, y que se habían perdido. Entonces dijo el gigante, esta noche han entrado aquí, pisando y durmiendo en mis tierras, y por lo tanto deben venir conmigo. Y fueron obligados a ir, porque él era más fuerte que ellos, y ellos poco podían decir, porque sabían que habían cometido un error. El gigante, por lo tanto, les guió delante de él y los metió en su castillo, en esa mazmorra muy oscura, desagradable y apestosa para los espíritus de aquellos dos hombres, y allí estuvieron desde la mañana del miércoles hasta la noche del sábado sin comer bocado, ni beber nada, sin luz y sin nadie que se interesara por ellos. Por lo tanto, allí estuvieron en aquella celda, lejos de sus amigos y conocidos. Y en ese lugar, Cristiano sintió doble tristeza, porque debido a su consejo poco sabio, ambos se encontraron con esa angustia. Y el gigante de desesperación tenía una esposa que se llamaba Desconfianza, y cuando él se fue a la cama le dijo a su esposa lo que había hecho, es decir, que había tomado un par de prisioneros y los había metido en su mazmorra por haber entrado sin permiso en sus tierras. Entonces le preguntó también qué sería mejor que les hiciera. Y ella le preguntó quiénes eran, de dónde venían y hasta dónde iban. Y él se lo dijo. Entonces ella le aconsejó que cuando se levantase el otro día debía golpearlos sin misericordia. De modo que cuando él se levantó, agarró un garrote de madera y fue a la mazmorra donde ellos estaban, y allí comenzó a injuriarles como si fueran perros, aunque ellos no le devolvieron ni una sola palabra. Entonces se abalanzó sobre ellos y los golpeó sin misericordia, de tal modo que ellos no podían resguardarse ni darse la vuelta sobre el piso. Después de aquello se fue y los dejó solos allí para dolerse de su desgracia y para lamentar su angustia. Y todo aquel día ellos no hicieron otra cosa sino dar suspiros y amargos lamentos. La noche siguiente, ella, al hablar con su esposo un poco más sobre ellos y al entender que aún estaban vivos, le aconsejó que les dijera que ellos mismos pusieran fin a su vida. Por lo tanto, cuando llegó la mañana, acudió a ellos tan bruscamente como antes y al percibir que estaban muy doloridos por las heridas que les había causado el día anterior, le dijo que como ya nunca saldrían de aquel lugar, lo único que podían hacer era poner fin a sus vidas, ya fuese con cuchillo, con cuerda o con veneno. Porque, les dijo, escogerían seguir con vida cuando está plagada de tanta amargura, pero ellos deseaban que les dejase ir. Con eso, él les miró agresivamente, y acercándose a ellos rápidamente, él mismo habría puesto fin a sus vidas si no hubiera sido porque sufrió uno de sus accidentes, porque a veces sufría accidentes cuando hacía buen tiempo, y no pudo usar su mano. Por lo tanto, se retiró y les dejó para que considerasen qué querían hacer.
Entonces los dejó prisioneros y dialogaron sobre si era mejor aceptar su consejo o no, y comenzaron su discurso. Hermano, ¿qué haremos? Dijo Cristiano. La vida que ahora vivimos es miserable. Por mi parte, no sé si es mejor vivir así o morir. Mi alma tuvo por mejor la estrangulación que la vida, y el sepulcro es más fácil para mí que esta mazmorra. ¿Seremos gobernados por el gigante? Dijo Esperanza. Ciertamente nuestra actual condición es penosa, y la muerte sería mucho más bien bienvenida para mí que vivir así para siempre. Pero, sin embargo, consideremos que el señor del país al que nos dirigimos ha dicho, no matarás a otra persona. Mucho más entonces que se nos prohíbe aceptar su consejo de poner fin a nuestras propias vidas. Además, quien mata a otro comete asesinato contra su propio cuerpo. Pero quien se mata a sí mismo ha de matar cuerpo y alma a la vez. Y además, hermano mío, hablas de alivio en el sepulcro, pero has olvidado el infierno al cual ciertamente van los asesinos, porque ningún asesino tiene vida eterna. Y consideremos otra vez toda la ley. No está en manos del gigante de desesperación. Otros, hasta donde puedo entender, también han sido capturados por él y sin embargo han escapado de su mano. ¿Quién sabe si Dios, que hizo el mundo, puede causar que este gigante de desesperación muera? ¿O que en algún momento u otro pueda olvidarse de encerrarnos? ¿O que dentro de poco tiempo tenga otro accidente delante de nosotros y pueda perder el uso de sus miembros? Y si eso alguna vez vuelve a suceder, por mi parte estoy decidido a cobrar valentía e intentar todo lo que pueda para librarme de su mano. Fui un necio por no intentar hacerlo antes, pero sin embargo, hermano mío, seamos pacientes y soportemos un poco más. Puede que llegue el momento que nos produzca una feliz liberación, pero no seamos nosotros nuestros propios asesinos. Con esas palabras, Esperanza sí moderó la mente de su hermano y continuaron juntos en la oscuridad, aquel día en su triste y penosa condición. Bien, así a la noche el gigante llegó de nuevo a la mazmorra para ver si sus prisioneros habían aceptado sus consejos. Pero cuando llegó allí los encontró vivos y ciertamente vivos estaban todos, porque ahora, a causa de no comer ni beber y por las heridas que recibieron cuando él los golpeó, podían hacer poco más que respirar. Pero digo, los encontró vivos y al verlos se enfureció mucho y les dijo que al ver que habían desobedecido su consejo, les iría mucho peor que si hubieran nacido. Estas palabras les causaron mucho temor, y creo que Cristiano se desmayó, pero volviendo en sí, retomaron su diálogo sobre el consejo del gigante y si sería mejor aceptarlo o no. Ahora Cristiano de nuevo parecía estar a favor de hacerlo, pero Esperanza respondió otra vez como sigue. Hermano mío, ¿no recuerdas lo valiente que has sido hasta ahora? Apolión no pudo aplastarte, ni tampoco todo lo que oíste o viste o sentiste en el Valle de la Sombra de Muerte. ¿Qué dificultad, terror y sorpresa has experimentado? Ya. ¿Y ahora no hay en ti otra cosa sino terror o temor? Ves que yo estoy en la mazmorra contigo y soy por naturaleza mucho más débil que tú. También a mí me han herido ese gigante como a ti. También me ha privado del pan y agua y contigo me levanto sin ver la luz. Pero ejercitemos la paciencia un poco más. Recuerda cómo soportaste en la feria de la vanidad y no tuviste temor ni de las cadenas ni de la jaula, ni tampoco temiste una muerte sangrienta. Por lo tanto, al menos para evitar la vergüenza en la que no debe encontrarse un cristiano, soportemos con paciencia todo lo que podamos. Y llegó de nuevo la noche, y al estar en la cama, el gigante y su esposa, ella le preguntó sobre los prisioneros y si habían aceptado su consejo, a lo cual él respondió, ellos son testarudos y prefieren soportar toda dificultad en lugar de poner fin a sus vidas. Entonces dijo ella, llévalos mañana al patio del castillo y muéstrale los huesos y las calaveras de aquellos a los que ya has despachado, y hazles creer que al final de la semana también los harás pedazos a ellos como has hecho con quienes les han parecido. Por lo tanto, cuando llegó la mañana, el gigante fue a buscarlos y los llevó al patio del castillo y les mostró tal como su esposa les había dicho. Estos, les dijo, eran antes peregrinos como ustedes, y entraron en mis tierras como ustedes han hecho, y cuando me pareció adecuado los despedacé, y lo mismo haré con ustedes en 10 días, ahora vayan a su mazmorra otra vez. Y fue golpeándolos durante todo el camino.
Por lo tanto, ellos estuvieron todo el sábado en un estado lamentable, como antes. Pero cuando llegó la noche y la señora Desconfianza y su esposo el gigante estaban en la cama, retomaron su diálogo sobre prisioneros. Y, aún así, el viejo gigante se preguntaba cómo no pudo ni por sus golpes ni por su consejo hacer que pusieran fin a sus vidas. Y a eso su esposa respondió: me temo que viven con la esperanza de que alguien llegará para ayudarles, o que tendrán alguna llave con la cual esperan poder escapar. Y el gigante dijo: ¿esto dices entonces, querida? Debo, por lo tanto, registrarlos en la mañana. Bien, el día sábado a la medianoche, ellos comenzaron a orar y siguieron orando hasta casi el amanecer. Y un poco antes de que llegase el alba, el buen cristiano, como alguien medio asombrado, comenzó sus apasionados discursos. ¿Qué necio soy por quedarme aquí en una apestosa mazmorra, cuando bien puedo caminar en libertad? Tengo en mi seno una llave llamada promesa, que estoy seguro de que abrirá cualquier puerta del castillo de la duda. Entonces Esperanza dijo: eso es una buena noticia, hermano mío. Sácala de tu seno y prueba. Entonces Cristiano la sacó de su seno y comenzó a probar en la puerta de la mazmorra, cuyo candado, cuando él giró la llave, se dio, y la puerta se abrió con facilidad, y Cristiano y Esperanza salieron de allí. Entonces fue hasta la puerta exterior que conduce al patio del castillo, y con su llave abrió también la puerta. Después fue a la puerta de hierro, porque también había que abrir esa, pero ese candado estaba muy duro. Sin embargo, aún así la llave la abrió. Entonces abrieron de par en par la puerta para escapar rápidamente, pero esa puerta, cuando se abrió, crujió tanto que despertó al gigante de desesperación, quien al levantarse enseguida para perseguir a sus prisioneros sintió que le faltaban y le fallaban las piernas, y tuvo otro accidente. Y por eso no pudo de ninguna manera perseguirlos. Entonces ellos continuaron y llegaron al camino del rey, y allí estuvieron a salvo porque estaban fuera de la jurisdicción del gigante. Y cuando hubieron cruzado los escalones, comenzaron a pensar en qué deberían hacer en esos escalones para evitar que otros que llegasen después cayeran en manos del gigante de desesperación. Por lo tanto, acordaron erigir allí un pilar y grabar en uno de sus lados esta frase: sobre esos escalones está el camino hacia el castillo de la duda, que es guardado por el gigante de desesperación, quien aborrece al rey del país celestial y busca destruir a sus santos peregrinos. Por lo tanto, muchos que han pasado por allí después han leído lo que está escrito y han escapado del peligro. Después de hacer esto, cantaron lo siguiente: fuera del camino estuvimos, y allí descubrimos lo que era pisar terreno prohibido. Quienes lleguen después deben cuidarse, para que la falta de atención no les cause, como a nosotros, desviarse. Y por entrar sean hechos prisioneros del amo del castillo de la duda, que desesperación tiene por nombre.